la quietud de la tarde, cuando las sombras comenzaban a alargarse y el sol se despedía del día, John regresó a casa después de un agotador día de trabajo. Al abrir la puerta, no notó nada fuera de lo común. Al cerrar la puerta tras de sí, John sintió un escalofrío inexplicable, como si la atmósfera misma estuviera cargada de una extraña energía. John se adentró en la sala de estar, solo para descubrir la figura de un perro, el perro de pelaje oscuro, descansando en el centro de la habitación. Su pelaje más negro que la propia oscuridad parecía absorber la luz de la sala, dándole un aspecto aún más enigmático. Sus ojos, profundos y penetrantes, reflejaban una inteligencia que desafiaba la naturaleza canina convencional. La penumbra parecía acunar al perro, creando un aura de misterio que envolvía su figura. Al acercarse, John notó detalles inusuales en el perro, sus garras, más afiladas de lo normal, y una sonrisa que, aunque sutil, sugería algo más que simple alegría canina. La presencia del perro, aunque apacible, transmitía un sentimiento de inquietud que se insinuaba en el rincón más oscuro de la mente de John. Sin embargo, John optó por ignorar la inquietante sensación, eligiendo quedarse con el perro y darle un hogar en su vida, decidiendo llamarle Max por un antiguo perro que tuvo. Decidió dejar a Max durmiendo en la sala mientras él se retiraba a su habitación. Al cerrar los ojos, se sumergió en un sueño inquieto. Al despertar al amanecer, una sensación extraña lo invadió. Al abrir los ojos, se encontró con la figura oscura de Max, inmóvil en el umbral de su habitación. La mirada intensa del perro, iluminada solo por la débil luz del amanecer, parecía penetrar directamente en el alma de John. Max, con su pelaje más oscuro que nunca, permanecía en silencio, como una sombra en la penumbra de la madrugada. La sonrisa en su rostro, que antes parecía sutil, ahora se acentuaba en una expresión retorcida. Sus ojos, en vez de reflejar lealtad, irradiaban una malevolencia indescriptible. La quietud se prolongaba y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Max, sin despegar la mirada de John, no emitía ni un solo sonido. La tensión crecía como un nudo en el estómago de John, quien se sentía atrapado en la mirada inmutable de Max. «Max, ¿qué haces aquí?», murmuró John, tratando de disipar la extraña atmósfera que envolvía la habitación. En un instante, la expresión de Max cambió, volviendo a la familiaridad que John conocía. El perro se movió, sacudiendo su pelaje oscuro como si estuviera despertando de un sueño profundo. La cola se agitó con entusiasmo y, con un ladrido juguetón, Max se acercó a John como lo hacía siempre, buscando caricias y afecto. El incidente de la mañana, con su morbidez y tensión, parecía disolverse en la normalidad del comportamiento canino. John, aún con la sensación de extrañeza flotando en el fondo de su mente, decidió atribuirlo a su imaginación. Ignorando el inusual despertar, comenzó su día como cualquier otro. Llegó a su trabajo, todo iba normal, trabajaba en un ambiente tenso y exigente, lidiando con papeleo y reuniones interminables que parecían nunca terminar. La única luz en su día era la idea reconfortante de regresar a casa, donde lo esperaba la supuesta normalidad de su vida cotidiana. Al final de otro día agotador, John cerró la puerta de la oficina y se sumergió en el trajín del tráfico. La ciudad, sumida en luces destellantes y ruidos apresurados, desvaneció las tensiones del trabajo con la promesa de la paz que le ofrecía su hogar. Al regresar a casa después de un largo día de trabajo, John se encontró con una extrañeza que desgarró la sensación de alivio que esperaba. Al abrir la puerta, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Max no estaba en la sala. El ambiente parecía impregnado de un silencio denso y desconcertante. John buscó en cada rincón, llamando a Max en vano. La ausencia del perro, tan misteriosamente como había llegado, sumió a John en una confusión abrumadora. Sin darle muchas vueltas a lo que había pasado, John terminó de realizar sus tareas diarias.
Optó por dejar de lado las preguntas sin respuesta y se encaminó hacia su habitación. El cansancio acumulado del día se hizo sentir, y John, sintiéndose abrumado por la confusión, se tumbó en la cama. A pesar de la incertidumbre que lo rodeaba, el sueño lo envolvió rápidamente. La tranquilidad finalizó cuando fue despertado en medio de la noche por un ruido extraño que provenía de la cocina. Aún adormilado, se levantó de la cama y se dirigió hacia la fuente del sonido. La penumbra de la noche envolvía la casa mientras él avanzaba con cautela. Al entrar en la cocina, la escena que se desplegó ante sus ojos lo dejó sin aliento. Max, el perro que había desaparecido misteriosamente, estaba allí. En cambio, la figura de Max se erguía sobre dos patas. El pelaje oscuro de Max parecía absorber la luz, dándole una apariencia siniestra mientras se mantenía en una postura antinatural. La sonrisa en su rostro ahora se había transformado en una mueca grotesca y demoníaca. Los dientes afilados se asomaban entre sus labios curvados hacia arriba y la mirada intensa parecía reflejar una oscuridad indescriptible. Permanecía inmóvil, como una criatura surgida de las pesadillas más oscuras. Max se inclinó hacia la encimera de la cocina y envolvió sus garras alrededor de un cuchillo afilado. La mirada penetrante de la criatura se clavó en John, quien retrocedía lentamente, sintiendo el frío contacto de la encimera presionando su espalda. La voz de Max, ahora ronca y cargada de una malevolencia sobrenatural, resonó en la cocina. «Vamos a ir al infierno, John», susurró, mientras su sonrisa demoníaca se ensanchaba, revelando dientes afilados. John rompió el hechizo del miedo y salió corriendo hacia el segundo piso. La escalofriante risa de Max se desató como un eco de pesadilla cuando, con el cuchillo en mano y una sonrisa demoníaca, se lanzó en persecución de John. Los escalones crujían bajo sus patas. John, con el corazón latiendo desbocado, llegó al pasillo superior antes que Max. Trancó la puerta con el escritorio, dándose cuenta que no tenía salida. Max golpeaba con una fuerza demoníaca la puerta. John, con la espalda contra la puerta, sentía cada golpe reverberar en su ser. El terror se apoderaba de él al darse cuenta de que la puerta no resistiría por mucho tiempo la fuerza abrumadora de Max. La realidad se retorcía, y la única solución que parpadeaba en su mente era la ventana. Con el corazón latiendo descontroladamente, John se lanzó hacia la ventana. El sonido sordo de los golpes de Max persistía mientras él, impulsado por el instinto de supervivencia, se precipitaba hacia la libertad. La ventana se abrió de par en par y el aire frío de la noche le acarició el rostro mientras el abismo oscuro se extendía ante él. Sin dudar, John se lanzó al vacío, la gravedad tirando de él hacia abajo. Un impacto brusco resonó en la quietud de la noche cuando aterrizó en el suelo. El dolor agudo recorrió su pierna. Se levantó con esfuerzo, apoyándose en la pierna herida, pero la intensidad del dolor lo hizo tambalearse. Cada paso era una lucha, y la sensación de debilidad se apoderaba de él. La noche, antes su aliada en la huida, se volvía una vastedad amenazante que conspiraba en su contra. A medida que cojeaba desesperadamente en la huida, un sonido escalofriante llenó el aire, el crujido de las escaleras bajo el peso de Max descendiendo con furia. La risa diabólica resonaba en el pasillo, acercándose cada vez más. Con una velocidad sobrenatural, Max alcanzó a John, quien cojeaba dolorosamente por el jardín en un intento desesperado de escapar. En un instante, la mano retorcida de Max se cerró alrededor de la pierna herida de John, como las garras de la mismísima oscuridad aferrándose a su presa. La risa diabólica se intensificó mientras Max, con una fuerza inhumana, tiró de la pierna de John, devolviéndolo bruscamente al interior de la casa. Max, al ver que el John no se dejaba llevar, lo subió en la mesa y procedió a romperle los brazos con una fuerza demoníaca. Los gritos del hombre se escucharon en toda la casa. Finalmente, al ver que el hombre moría,
Procedió a agarrar un machete y procedió a cortarlo lentamente y con una furia sobrenatural. En pedazos. Piernas, brazos, dedos y cabeza quedaron en cada rincón de la casa.